En el oscuro invierno de 1959, el mundo de la música se estremeció con una pérdida que resonaría por décadas. En el epicentro de esta tragedia estaban tres jóvenes prodigios conocidos por su vibrante energía y el icónico ritmo del rock que representaban. Prepárense para sumergirse en la crónica de sus vidas, la fama efímera y el fatídico día en que la música se detuvo. Bienvenidos, esto es Finales Trágicos. En el capítulo de hoy, el día que murió la música. Recuerda darle like y suscribirte a mi canal para más historias como esta. El rock tiene efemérides que están llenas de tragedias y lágrimas, como es el caso del accidente denominado el día que murió la música. Tres jóvenes talentos del rock and roll abordaron una avioneta, sin saber que este sería el último viaje que realizarían en su vida. Existieron numerosos rumores en torno a este accidente aéreo a causa del temporal, pero luego de 2 meses del evento, comenzaba a circular otras teorías. Un granjero había encontrado una pistola calibre 22 que se creía que pertenecía a uno de los pasajeros, por lo que se instaló el rumor de que el accidente fue causado por una descarga accidental de un arma de fuego. Otro rumor decía que otro de los pasajeros habría sobrevivido el impacto inicial, saliendo del desastre en busca de ayuda. Esta teoría tuvo base en que su cuerpo fue encontrado más lejos que los de las otras 3 víctimas. Las promesas del rock solo llevaban 18 meses siendo estrellas, apenas habían tenido tiempo de saborear la fama. Fue una fría tarde del 3 de febrero de 1959, cuando una avioneta con destino a Fargo, Carolina del Norte, se estrelló en un campo de maíz y sus 4 pasajeros fallecieron, el piloto, Roger Peterson, y 3 grandes talentos del rock and roll, Ritchie Valens, Buddy Holly y Giles Perry Richardson, conocido como The Big Bopper. Giles Perry Richardson, más conocido como The Big Bopper, nació el 24 de octubre de 1930 en Sabine Pass, Texas. Su familia se trasladó a Port Arthur cuando Giles era muy joven. Después de la secundaria, decidió asistir al Lamar State College en Beaumont, Texas. Ahí encontró trabajo como DJ y cantante en la emisora de radio local KTRM. Chantilly Lace and the Big Bopper. Hello, baby. Giles acuñó su propio nombre artístico, The Big Bopper, mientras trabajaba en la emisora cuando vio a estudiantes universitarios haciendo un baile llamado The Bop. El 18 de abril de 1952 se casó con Adrienne Joffran. Juntos tuvieron una hija a la que llamaron Deborah. Durante su trabajo en KTRM, Giles estableció un récord mundial de transmisión continua al pasar 5 días, 2 horas y 8 minutos sin parar 1821 temas. Mientras, componía canciones que pronto lo convertirían en uno de los artistas más escuchados. En 1957, lanzó su trabajo más popular, Chantilly Lace, que fue la tercera canción más escuchada en 1958 en Estados Unidos. Su salto a la fama comenzaba a desarrollarse rápidamente cuando se vio abrumado por ofertas y decidió formar parte del Tour Winter Dance Party de 1959. La historia de Ritchie Valens comienza en los vibrantes barrios latinos de Los Ángeles, donde su talento musical brilló desde temprana edad. Su ascenso meteórico a la escena musical le otorgó un lugar entre las estrellas, pero su brillante luz se extinguiría abruptamente. Richard Steven Valenzuela Reyes, mejor conocido como Ritchie Valens, nació en Pacoima, un distrito del condado de Los Ángeles, California, el 13 de mayo de 1941. Creció escuchando música tradicional mexicana, así como la guitarra flamenca, huanbay y blues. Valens expresó interés en hacer su propia música a la edad de 5 años, aunque era zurdo, estaba tan ansioso por aprender a tocar la guitarra que dominó la versión diestra del instrumento. A los 16 años, fue invitado a unirse como guitarrista a una banda local llamada The Celowats, pero cuando el vocalista principal dejó el grupo,
Ritchie asumió esa posición. El 19 de octubre de 1957 hizo su debut con ellos. Un año más tarde, fue descubierto por Bob King, propietario de la firma Delphi Records, un pequeño sello discográfico de Hollywood. A ellos llegó el comentario de un nuevo talento proveniente del Valle de San Fernando, un joven de solo 16 años, que era llamado el Little Richard Regional, en alusión al famoso músico de rock de aquel nombre. Un sábado en la mañana, Bob King vio por primera vez la actuación de Ritchie en San Fernando. Impresionado, decidió invitarlo para oírlo en su casa de Silver Lake, en el área de Los Ángeles, donde tenía un pequeño estudio de grabación en el sótano. Grabaron varias canciones, que luego regrabaron en los estudios Gold Star. Una de ellas fue Donna, la cual cantó por primera vez en un teléfono público, dedicándosela a su novia Donna Ludwig. A sugerencia de King, Richard cambió su nombre por el de Ritchie y Valence en lugar de Valenzuela, para mejor efecto ante el público de habla inglesa. En 1958, Ritchie Valens lanzaba una adaptación de la canción La Bamba cuyos derechos se desconocen, pero que tenía enorme popularidad en México. En poco tiempo vendió 1 millón de álbumes ganando el disco de oro. A partir de ahí, su legado comenzaba a ser enorme, hasta tal punto de ser considerado como el pionero del rock latino. En noviembre del mismo año, conoció a Buddy Holly en una gira en Hawái y en diciembre actuó para las Navidades junto con Chuck Berry, Bo Diddley, Eddie Cochran y los Everly Brothers, entre otros. Ese mismo mes actuó en la película Go, Johnny Go, donde, tras ser presentado por Berry como uno de los jóvenes del rock and roll, cantó Oh, My Head. A principios de 1959 se sumaba como cabeza de cartelera, junto a Buddy Holly y The Big Bopper al Winter Dance Party, un tour que iniciaba el 23 de enero en Milwaukee, Wisconsin y finalizaría el 15 de febrero en Springfield, Illinois. Los fanáticos enloquecían con la presencia del cantante con descendencia mexicana y su interpretación de La Bamba. Buddy Holly fue una de las primeras grandes estrellas pop de aquella época. Su carrera duró solo 2 años, pero dejó una enorme huella en el rock and roll. Charles Hardin Holly, mejor conocido como Buddy Holly, nació el 7 de septiembre de 1936 en Lubbock, Texas, dentro de una familia musical, con hermanos que tocaban y cantaban y unos padres que apoyaban el espíritu artístico de sus hijos. Aunque tomó a los 11 años algunas clases de piano, Holly era un músico autodidacta, la guitarra le llegó a los 12 y fue su hermano Travis quien lo inició. Desde los 13 hasta los 17 actuó en diferentes programas de radio, lo que le dio una experiencia importante. A los 17 ya era un músico formado y que además componía. En 1955 se produjo un verdadero cambio en la vida de Holly. Luego de asistir a un concierto de Elvis Presley, decidió dedicarse íntegramente a la música y cambiar su estilo más country y western al rock and roll. Al poco tiempo, en el mismo año, Holly abrió 3 conciertos de Presley en Texas, en el Fair Park Coliseum, en el Cotton Club y nuevamente en el Coliseum. Pero fue recién como telonero de Bill Haley and His Comets que un productor se fijó en él y envió a Decca una grabación que gustó tanto, que al año siguiente ya era músico del sello con un contrato en donde escribieron su apellido Holly en vez de Halley y así quedó. Su música tenía una clara personalidad, si bien sus composiciones se basaban en 3 o 4 acordes y era muy creativo en términos melódicos. Las letras trataban sobre la angustia adolescente con la que se identificaba un joven auditorio que prefería esa música emocional. Con una carrera que fue de mayo de 1957 a enero de 1959, se convirtió en la fuerza creativa más influyente del rock and roll temprano.
A los 22 años había grabado algo más de 50 canciones, casi todas escritas por él y que, sin duda, fueron el basamento para todas las bandas de rock que le siguieron. Impuso no solo la formación clásica de dos guitarras, bajo y batería, también ubicó a la guitarra Fender Stratocaster como la reina del rock. Fue el primer artista conocido que usó una guitarra solid body frente a las habituales eléctricas de caja o media caja. Durante su corta trayectoria solo alcanzó a publicar 3 álbumes de estudio. Su innovación y sobresaliente obra musical sirvieron de inspiración y fue la influencia de muchos músicos posteriores como The Beatles, The Hollies, The Beach Boys, The Rolling Stones, Don McLean, Bob Dylan y Freddie Mercury, entre otros, además de ejercer una profunda influencia en la música popular. En 1958, Holly conoció a María Santiago, una recepcionista en Nueva York, con quien se casó al poco tiempo en Texas. Para finales del mismo año, el artista se encontraba con problemas económicos y ya separado de The Crickets, decidió unirse a la gira Winter Dance Party, que consistía en una serie de conciertos alrededor de 24 ciudades, durante solo 3 semanas. María quiso acompañarlo, pero como estaba embarazada de su primer hijo, Holly se negó. Las condiciones de estas giras eran brutales y la gente se enfermaba por las gélidas condiciones del Medio Oeste, el autobús no tenía calefacción y se averiaba con frecuencia. El Winter Dance Party tenía a Buddy Holly, Ritchie Valens, que venía de vender 1 millón de copias con La Bamba, Diane and the Belmonts, J.P. The Big Bopper Richardson y Frankie Sardo como artistas principales. Comenzó un 23 de enero en Milwaukee, Wisconsin, y a poco de largarse al camino, los 2 micros de turismo sin calefacción sufrieron desperfectos por el frío, quedándose en medio de la ruta. El baterista de Holly, Carl Bunch, sufrió el congelamiento de los dedos de sus pies y debió ser internado. Los músicos reemplazaron su autobús por un autobús escolar y continuaron con el viaje. Después de que Bunch fuese hospitalizado, Carlos Mastrangelo de los Belmonts entró en su lugar como baterista. Cuando Dion y los Belmonts estaban tocando, la batería era ocupada por Valens o por Buddy Holly. Como la agrupación de Holly era la última banda en casi todas las presentaciones, Holly, Valens y Dimuxi se turnaban para tocar la batería. Hace tour por el medio oeste de Estados Unidos, con distancias largas entre ciudad y ciudad, bajo un cielo plomizo y temperaturas bajo cero, le dieron un rigor más propio de entrenamiento militar que de una historia de rock and roll. Los 3 músicos y sus bandas viajaron en un humilde autobús con un pésimo sistema de calefacción en pleno invierno. Debido a estas incómodas circunstancias, Giles se engripó y la fiebre comenzaba a subirle. El lunes, 2 de febrero, el tour arribó a Clear Lake. El pueblo no había sido considerado como una parada de la gira de los músicos, pero sus promotores, esperando un lleno total, llamaron al representante del Surf Ballroom, Carol Anderson, y le ofrecieron el show. Él aceptó y prepararon el escenario para esa noche. Cuando el tour rodó por Clear Lake, Iowa, Buddy Holly encargó una avioneta Beechcraft Bonanza para volar con su banda al próximo destino después del show. Una vez que el espectáculo finalizó, Giles se acercó al bajista de Buddy, Waylon Jennings, y le preguntó si le permitía ir en su asiento para poder acostarse y descansar algo, y de esa manera llegar a tiempo a la cita con el doctor. Waylon estuvo de acuerdo y le cedió su asiento. Ritchie Valens, que tenía miedo a volar en aviones, irónicamente, ganó su lugar aquella fría noche apostando cara o cruz con otro artista de la gira, Tommy Allsup, y selló así su destino. Se cuenta que Valens se refirió en aquel momento que era la primera vez que tenía suerte en algo. El mismo Jennings comentó después, que antes de que despegara la avioneta, Holly le dijo: espero que tu autobús se congele, a lo que contestó: espero que tu avión se estrelle. El plan era llegar antes que el resto de los músicos que se movilizaban en el autobús y así poder obtener un día de descanso en un tour que estaba resultando extenuante. El representante del Surf Ballroom, Anderson, llamó a Hubert Jerry Dwyer, dueño de Dwyer Flying Service, una compañía en Mason City, Iowa,
para alquilar una avioneta y así volar a Hector Airport, en Fargo, el aeropuerto más cercano a Moorhead. Los arreglos del vuelo fueron hechos con Roger Peterson, un piloto y residente local de 21 años de edad. El clima al momento del despegue fue reportado como una ligera nevada, un límite superior de 914 metros con un cielo oscuro, una visibilidad de 9.65 kilómetros y vientos de 20 millas por hora. A pesar de que el mal clima había sido reportado a lo largo de la ruta de vuelo planeada, los reportes climáticos que recibió el piloto Peterson no tenían la información necesaria. La avioneta para 4 pasajeros, con un motor de cola en V, despegó del aeropuerto de Mason City alrededor de la 1 hora el 3 de febrero de 1959. El servicio de vuelo cobró $36 por boleto. La terrible tormenta de nieve que se produjo redujo la visibilidad enormemente, tanto que el piloto perdió el control. Roger Peterson no tenía conocimientos suficientes y desconcertado por la nieve que todo lo cubría, habría equivocado la lectura de los instrumentos, única manera de volar con visibilidad nula, entre nubes y campos absolutamente blancos. Fue así como en lugar de subir, la avioneta en realidad bajó y se estrelló a 13 kilómetros de despegar en un campo cercano al aeropuerto. Dwyer, el dueño de la compañía de vuelo, atestiguó el despegue desde una plataforma fuera de la torre de control. Pudo ver claramente la luz de cola de la avioneta la mayor parte del corto vuelo, que comenzó con un giro a la izquierda hacia el noroeste y una altura de 243 metros. Observó que la luz de cola descendió gradualmente hasta que desapareció. A los pocos minutos, la torre de control de Mason City perdió la comunicación con el piloto del Beechcraft. 2 horas y media más tarde, se denunció la desaparición del avión. En esa misma mañana del 3 de febrero de 1959, Dwyer, quien no había sabido de Peterson desde el despegue, voló en otro avión siguiendo la ruta planeada, en cuestión de minutos. Alrededor de las 9:35 de la mañana, vio el sitio del accidente. La oficina del sheriff, alertada por Dwyer, mandó a Bill McGill, quien condujo hasta el lugar, un campo de maíz perteneciente a Albert Jewell, donde se encontró un avión totalmente destrozado. Alrededor de ese avión se encontraron los cuerpos de Valence y Holly que habían salido despedidos de la avioneta. El cuerpo de Richardson se encontró en un campo de maíz cercano perteneciente a Oscar Moffett. El piloto falleció atrapado dentro de la avioneta. La bonanza impactó el suelo a una alta velocidad. Se estima que fue alrededor de los 273,58 kilómetros por hora, cargado hacia la derecha y en una posición en picado. La punta del ala derecha había impactado con el suelo primero, proyectando a la aeronave en maroma a través del campo congelado por 164,592 metros antes de detenerse incrustada en la cerca de la propiedad de Hull. Como el resto de la gira estaba en camino a Minnesota, la labor de identificar los cuerpos recayó sobre Carol Anderson, el gerente de Surf Ballroom. The Big Bopper tenía 28 años y dejaba atrás a su esposa embarazada de su segundo hijo, Jay, y un legado que nunca termina. El cuerpo de Giles fue llevado a Beaumont por un avión privado. Después del funeral, la calle fue copada por fans mirando la procesión de autos yendo hacia el cementerio. Giles Perry Richardson fue enterrado el 5 de febrero de 1959. Logró tener un éxito que alcanzó el número 1 en las listas de popularidad, Chantilly Les. Richie Valens tenía 17 años y era el más joven de los tres. Desde ese momento, se convirtió en leyenda, figura que se exacerbó aún más con el estreno de su película biográfica en 1987, La Bamba, en honor al tema que lo hizo famoso, protagonizada por Lou Diamond Phillips. Richie Valens fue enterrado en el San Fernando Mission Cemetery de Mission Hills, California. Buddy Holly tenía 22 años cuando perdió la vida, a pesar de su corta edad, ya tenía varios éxitos como lo son Peggy Sue, Every Day y Red On. 4 días después de su muerte, el 7 de febrero de 1959, se llevó a cabo su funeral en la Iglesia Bautista Tabernáculo, en Lubbock,
y en su lápida su apellido está escrito correctamente junto con una Fender Stratocaster tallada en la piedra. Buddy está enterrado en Lubbock, Texas. Su esposa, María, se enteró de su muerte a través de las noticias y sufrió de un aborto involuntario. Se negó a asistir al funeral y nunca visitó la tumba de Holly. En 1987, ayudó a promulgar el proyecto de ley Buddy Holly para evitar que familias de celebridades muertas se enteraran después que los medios de comunicación. Ralph Smalley, el forense del condado, certificó que las 4 víctimas habían muerto al instante, identificando la causa de muerte como trauma severo al cerebro para los 3 artistas y como daño cerebral para el piloto. El informe de la autopsia muestra una imagen espantosa del accidente. El cráneo de Holly se había abierto y faltaba la mayor parte del tejido cerebral. Sus 2 orejas sangraban y su cara y escroto estaban lacerados. También tenía el pecho aplastado y múltiples fracturas en el antebrazo izquierdo, el codo derecho, los muslos y las piernas. Ritchie Valens había muerto instantáneamente por fracturas extensas en casi todos sus huesos, después de ser arrojado desde el avión. La investigación oficial fue llevada a cabo por el Tribunal de Aeronáutica Civil. Se supo que el piloto Roger Peterson tenía más de 4 años de experiencia de vuelo, de los cuales uno fue con Dwyer Flying Service, y tenía acumuladas más de 711 horas de vuelo, de las cuales 128 eran en bonanzas. También tenía registradas 52 horas de vuelo con instrumentos y había aprobado su examen escrito, pero aún no estaba autorizado para operar en el clima que requería volar solamente con instrumentos. Él y Dwyer Flying Service solamente estaban certificados para volar con reglas de vuelo visuales que esencialmente requieren que el piloto deba ver hacia dónde va. Sin embargo, en la noche del accidente, el vuelo visual debió haber sido casi imposible porque las nubes oscurecían las estrellas, no había un horizonte visible, y había ausencia de luces en el piso porque el área no era densamente poblada. El tribunal concluyó que el accidente fue causado por la decisión poco acertada del piloto de embarcarse en un vuelo que requería conocimientos de vuelo por instrumentos que él no tenía. Un factor contribuyente fue la falta de familiaridad del piloto con el giroscopio a bordo del avión, lo cual lo llevó a pensar que estaba en ascenso, cuando en realidad estaba en descenso. Otro factor fue que se le entregó al piloto un informe climático seriamente inadecuado, que falló en incluso mencionar condiciones adversas de vuelo que debieron ser subrayadas. En marzo de 2007, Peg Vapor fue exhumado con el fin de examinar su cuerpo, para desmentir los rumores de que se podría haber disparado un arma a bordo del avión. El hijo del artista, Jay Richardson, contrató al Dr. Bill Bass, un conocido antropólogo forense de la Universidad de Tennessee, para que examinara los restos en Beaumont, Texas. Bass tomó radiografías del cuerpo y no encontró nada para apoyar esas teorías. No hubo indicios, dijo en una entrevista telefónica desde Beaumont. Hay fracturas de la cabeza a los pies. Fracturas masivas. Él murió inmediatamente. No se alejó arrastrándose. No se alejó del avión, aseguraron. El Winter Dance Party no se detuvo. Waylon Jennings y Tommy Allsup continuaron tocando por 2 semanas más. Jennings tomó el lugar de Holly como vocalista principal. Mientras tanto, los funerales de las víctimas fueron hechos individualmente. La contribución pionera de J.P. Richardson al género ha sido reconocida por el Salón de la Fama del Rockabilly. The Big Vapor es recordado con cariño por su canto y composiciones distintivas. En 2010, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Iowa. Richardson fue interpretado por Gellert Sartain en The Buddy Holly Story, Stephen Lee en La Bamba y John Ennis en Walk Hard, The Dewey Cox Story. Ritchie Valens disfrutó nada más que 2 meses del tema La Bamba, ya que lo lanzó en noviembre de 1958. Hasta ese momento, la canción de origen mexicano se reducía a su geografía, particularmente en el estado de Veracruz. El músico fallecido a los 17 años fue el que la presentó al mundo, luego de tener la genial idea de ponerle su toque con ritmo de rock and roll, haciéndola ingresar al ranking Billboard.
El artista obtuvo de forma póstuma una estrella en el Hollywood Walk of Fame en 1990 y en 2001 fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame. En 1987 se estrenó su película biográfica dándole mayor visibilidad a su historia. Holly está incluido en la Enciclopedia Británica como el artista que produjo algunos de los trabajos más distintivos e influyentes de la música de rock e ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón del Compositor, Songwriter, en 1986 como un verdadero innovador. Su historia de vida inspiró películas como The Buddy Holly Story 1978 con Gary Busey, aunque muy criticada por sus imprecisiones. El artista Paul McCartney produjo el documental The Real Buddy Holly Story en 1985 como la contracara de la película, donde aparece además del bajista Keith Richards, Phil y Don Everly, entre otros. Paul McCartney, quien lo admiraba demasiado, compró en una subasta los derechos de edición de toda la música de Buddy Holly. En el 2004, la revista Rolling Stone situó al músico en el puesto N-13 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. En 1988, Ken Peckett de Wisconsin, artista y admirador de la música de los años 50, erigió un monumento en el campo donde se estrelló el avión. El monumento, en acero, representa una guitarra de metal y 3 discos con los nombres de cada uno de los artistas que murieron en el accidente. Este monumento se encuentra en un sector privado, en el 315º Street y Gull Avenue, aproximadamente a 12 kilómetros al norte de Clear Lake. Aquella triste fecha fue agendada en los calendarios estadounidenses como el día que murió la música, según American Pie, la balada de Don McLean, que fue número 1 en ventas durante 4 semanas. Así concluye esta crónica, un relato marcado por la gloria, la tragedia y el misterio. El día que murió la música dejó un vacío que nunca se llenó por completo. La fama efímera de estos jóvenes prodigios resuena como un eco triste, recordándonos que incluso las estrellas más brillantes pueden ser apagadas por el destino. Esto fue Finales Trágicos. Muchas gracias por tu tiempo. Si te gustó este video no olvides de suscribirte y compartirlo.